la gran invención de 1948. Y esto que hemos vivido después, 75 años después, el pueblo de Costa Rica, la misma clase política, tiene conciencia de las grandes invenciones que se han hecho para mantener el dominio de un grupo que llamamos clase jerárquica de Costa Rica, la jerarquía de Costa Rica después de 1948, se ha mantenido en el poder alternándolo entre los sectores, digamos, más conservadores, todo lo que hoy día conoceríamos como Partido Unidad Social Cristiana, y el Partido Liberación Nacional, que es el que ha dominado después de 1948 la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial, la Corte, la Corte Suprema de Justicia, evidentemente, con el Poder Judicial, como ya lo dije, pero también el Tribunal Supremo de Elecciones, a través de mecanismos instituidos desde la Constitución. ¿Como cuáles mecanismos? Podría precisar cuáles. Justamente el tipo de elección que se realiza en Costa Rica. Y no el tipo, la forma en que se eligen los diputados, cocientes y subcocientes. Y ahí es donde se da la distribución inequitativa de los diputados y lo que le ha permitido a Liberación Nacional mantener a lo largo de 1948 hasta las últimas elecciones del 2022 un número siempre el más alto de diputados. Y eso, en alianza con otros grupos, es lo que le ha permitido gobernar. Recuerden que eso siempre se ha dicho. El primer poder de la República no es el poder ejecutivo. El primer poder de la República es la Asamblea Legislativa. Y es que los tentáculos de la Asamblea Legislativa son muchos. Eligen el Poder Judicial. Eligen y fueron los creadores de la Sala Constitucional. Eligen al defensor de los habitantes, a la Contraloría General de la República. Y como esos hay muchos nombramientos que son lo que decimos resorte de la Asamblea Legislativa y que le han quitado al ciudadano el poder ser el pueblo el que elija esas autoridades. Por eso yo lo he planteado a través de un referéndum que espero que con este grupo que se ha hecho sobre el tema del referéndum en Costa Rica podamos pasar como prioritario el que sean los magistrados vayan a elecciones en nóminas. Eso es sencillo, yo revisé la literatura universal y hay muchos ejemplos de cómo el ciudadano puede elegir a los mejores magistrados para Costa Rica. La gran crítica que se hace es que el pueblo no está preparado para elegir los 22 magistrados, pero yo les digo lo siguiente, es muy sencillo. Es posible que haya más errores con los nombramientos que se hacen desde la Asamblea Legislativa porque son consensuados entre los candidatos que a ellos les convienen y los diputados, en tanto que el pueblo, que además es un grupo numeroso de votantes, una masa electoral de más de 2,5 millones de ciudadanos, no va a tomar una decisión errada a la hora de elegir. Y de eso estoy plenamente convencido. Bueno,
Entonces, lo primero que tenemos que entender es que esto que desde 1948 dio lugar a lo que algunos juristas con visión profunda, por haber sido ministros justamente ministros de justicia y por haber ocupado también otros ministerios como el Ministerio de Seguridad y ser abogados, como es el caso de el licenciado Juan Diego Castro. Juan Diego Castro inventó un concepto que a mí me parece que es fundamental para entender lo que pasó después de 1948. Fue la invención de lo que se llama la Corte Profunda. Esa Corte Profunda es un grupo de magistrados alineados a las políticas de liberación nacional que son los que hacen que el sistema funcione para ellos, para el Partido de Liberación Nacional y no para todo el pueblo de Costa Rica. Y lo vemos en el sistema judicial costarricense, y es duro tener que decir que el sistema judicial costarricense, a través de esa Corte Profunda, jamás le ha entrado al tema de la corrupción política. Es más, los delitos de corrupción política probados, sí, probados, que se ha probado, donde hay actitud dolosa de funcionarios públicos, en muchos casos, podríamos decir, desde el famoso caso en la administración del presidente Luis Alberto Monge de la Comisión Nacional de Emergencias. ¿Saben ustedes en qué terminó todo eso? Después de un real desfalco. En aquella época, y si ponemos el monto, no parecería tan elevado, 300 millones de colones, pero dele al ciudadano costarricense la oportunidad de 300 millones de colones invertidos en aquella época en vivienda, hubiese sido un logro increíble. Bueno, ese es un caso que nos demuestra que las leyes no funcionan adecuadamente porque esa Corte Profunda se encarga de hacerlo. Pero lo tenemos más a la vista. Lo tenemos más a la vista con ejemplos más recientes. Diputados involucrados, diputados y altos funcionarios involucrados en casos de narcotráfico no han pasado nunca a juicio. ¿Han visto ustedes que el fiscal general de la República llame al exdiputado Viales o a su padre, que era alcalde allá en Buenos Aires, en la península de Osa? No, señor. Esos quedaron exonerados. Quedaron exonerados. ¿Por qué? Porque son partidarios, son militantes y cotizan altas sumas de dinero para las campañas del Partido de Liberación Nacional. Y son liberacionistas, son grupos de familias liberacionistas. Pero más a la vista lo que acaba de pasar hace algunos meses, el juicio contra Ofelia Teitelbaum. Fue condenada. ¿Está en prisión esa señora? No está en prisión. El caso de Farid Ayales, desfalco a través de una fundación para proteger los migrantes centroamericanos. Millones fueron a los bolsillos del exministro de Trabajo. Y sin embargo, ahí está libre y sale de vez en cuando para reírse de nosotros tomándose unas cervezas. Sí, esa es la política en Costa Rica, ese estado profundo. Y al lado de ese estado profundo elaboraron otro concepto que entonces nos lo
nos lo han metido profundamente. Costa Rica vive un régimen social de derecho. Dicen la democracia costarricense es un régimen social de derecho y hay que respetarlo y hay que respetar las leyes. Y eso es lo que permite que, por ejemplo, una abogada pueda intervenir frenando el proyecto que estaba dando éxito, la ruta del arroz, y entonces se interfiere la ruta del arroz. ¿Para qué? Para que los diputados de la Asamblea Legislativa no den la cara a ella, les den otras institucionalidad paralela, porque eso fue otro mecanismo, crear los poderes desde los que gobiernan, más las mamparas de donde ejercen la corrupción. Los precios de los productos, de los servicios públicos. ARECEP está diseñada para que ningún gobierno pueda variar el precio de los productos, de los servicios básicos que nos afectan a nosotros. Y entonces es muy fácil. Eso limpia la imagen de los diputados y hace parecer a unos funcionarios que no sabemos ni quiénes son, ni cuándo se nombran y que constituyen esa institución, la ARECEP. Así como se inventaron la Contraloría General de la República. Marta Acosta desde el 2002 está ahí sentada en su silla, primero como vicecontralora y después del 2012 como Contralora General de la República. Imagínense, es alguien que hizo toda su vida política, toda su vida profesional desde la Contraloría General de la República y llega y le hacen una pregunta y pone a responder a una chiquita por la carita que tiene, un poquillo como vestida así muy masculinamente, que es la que en teoría tiene los argumentos para decirle al presidente que el proyecto de ciudad-gobierno no va. Porque no es ni la misma Marta Acosta, que es una mujer, ya ahora sí lo puedo decir con pruebas, no conoce en los últimos, desde el 2012, que es Contralora General de la República, no conoce la institución que dirige, porque parece que está dormida. Tiene que darle o al abogado, que es un hombre incapaz, o a sus asistentes, incluida a esa chiquita con cara infantil, que es la que dice que es lo que se debe hacer. Articulan todos los poderes, la prensa, se articula la institucionalidad paralela, se articula con esa asamblea legislativa llena de diputados corruptos. Que eso es lo único bueno que encuentro yo en este momento, la decadencia de la asamblea legislativa, porque encontrar diputados como los que ustedes saben y agréguenle otros nombres que se suman de otros partidos, esa incapacidad de Dinora Barquero, de Francisco Nicolás, esos no deberían ni ocupar puestos en las comunidades donde viven, porque son arbitrarios, desconocen la ley, son dictatoriales, tienen un carácter insoportable, maleducados, irrespetuosos del pueblo que los eligió. No han hecho absolutamente nada. Francisco Nicolás, que debería estar cumpliendo años de prisión, está ahí sentado en la Asamblea Legislativa, porque ese es el régimen social de derecho que ellos se inventaron. Nunca ir a la cárcel, pero